le cuenta a su esposo y a sus hijos, los reúne y les dice, quiero contarles por qué tenía esta conducta tan extraña cuando vi a alguien vestido de negro. Cuando tenía solamente 5 años, yo vi en la casa de una tía sola y vinieron a robar. Y los que vinieron a robar estaban encapuchados y vestidos de negro. Y se los reconocía porque se los llamaba, tené cuidado con los de negro porque eso asaltan. El miedo, el terror que me generó eso hizo que yo no pudiera superar nunca más el miedo. Y cada vez que veía una persona vestida de negro, ¿qué despertaba? El miedo. Pero si nos hubieses dicho esto, te habríamos ayudado. Es que yo estaba atado, y el que está atado nunca sabe por qué está atado a algo. No sabe por qué tiene esa conducta, pero Dios sí la sabe. Les digo esto para que vean ustedes lo insólito que es. Ella sobrellevó todas las críticas, juicios y demás que siempre le hacían, porque era bastante llamativo que por ver una persona vestida de negro, de pronto tuviera una conducta casi de terror. Había una raíz de terror. ¿Cuántas cosas ocultas hay en nosotros cuyas pequeñas raíces están ahí y Dios quiere sacarlas? Nadie conoce, ni nosotros mismos, fíjate a qué dimensión te llevo, ni nosotros mismos tenemos idea de cuáles son esas raíces pequeñas, secretas, que quisiéramos conocerlas para ser libres. Y el Señor las conoce. ¿Dónde está el recurso entonces? Esta mujer de la que le contaba el testimonio, un día llorando, porque le pedía al Señor que tuviera misericordia, Señor, porque ni ella misma recordaba. Ella no recordaba por qué tenía ese terror, pero el terror lo tenía. Porque esto es lo que hace una atadura. Una atadura no te deja ver cuál es la razón de tu comportamiento. Pero lo que no puedes evitar es el miedo el miedo es algo que se instala y genera un poder tan destructivo que nadie puede contraer. Esta es la razón por la cual Jesús continuamente cuando veía a los discípulos entrar dice, no tengan temor, paz a vosotros. Decirle que está al lado, paz a vosotros. Tenemos que impartir paz. Pero todos, en el andar de la vida, todos de una u otra manera tenemos a veces pequeñas raíces y otras veces no tan pequeñas. De manera que esta reflexión es para que en estos 7 días, entonces, como comienzo de esta palabra que Dios querrá traer esta mañana, lo tengamos presente. He visto y veo en conductas y comportamientos esas ataduras. Y por esta razón, cuando el Señor me amonesta, y me amonesta en un hecho concreto, había que hacer una actividad y 2 hermanas se habían comprometido a ir a un hospital para ver a una hermana enferma y demás. Una vino y la otra, que era la líder, entre comillas, en lo importante, no vino. Y cuando me comentan el caso, ella estaba indignada y yo también me indigné. Pero ¿cómo es posible que esta hermana? Hasta que de pronto, esto fue en la mañana, a las 5 de la tarde, llaman por teléfono y dicen que esta hermana que venía para acá sufrió un accidente, está internada grave. ¿Es posible esto? ¿Es posible o no es posible? Ten cuidado cuando juzgas. No sea que el juicio de Dios sea sobre quien juzga, no sabiendo por qué razón juzgamos. No juzguemos. De pronto podemos juzgar y ¿dónde están los hermanos? ¿Dónde están? No se te ocurra. Dios es un Dios de paz, un Dios de amor. Y por sobre todas las cosas, quiere conservar el amor en mi propia alma. Quien vive ejerciendo ese fruto bendito del Espíritu Santo que se llama el fruto de... ¿Cuál sería el fruto que genera este estado de ánimo en comunión con Dios? Dominio propio. Que no abra mi boca ni dé rienda suelta a mi mente a pensar, porque tenemos una tendencia natural a pensar lo malo, es natural.
Y esto es fruto de nuestra condición de pecado. Entonces no nos critiquemos, no nos juzguemos. El primer paso de todo esto es aprender a amarnos. Y amarnos significa aceptarnos tal como somos. Porque si hubiésemos tenido la opción de elegir, vaya a saber lo que hubiésemos elegido. Pero nosotros no somos lo que elegimos ser. Somos lo que Dios quiso que fuéramos. En consecuencia, si yo reniego de mí mismo, estoy renegando de Dios. Porque Dios, en última instancia, es Dios. Y como Dios, Él sabe las cosas que hace. Aprendamos esto. Y es un tema tal vez para profundizarlo con mucho más tiempo. Pero hoy es el día del Padre y esto me cambió. Tengo una carga muy fuerte sobre una enseñanza fundamental que se refiere a la vida eterna. Pero me inquieta el Señor abordar un tema también en el cual Dios tuvo misericordia de hablarme y de advertirme que lo fuera. Cuando Él me habla de un tema, es como que me despierta la inquietud para que entre a profundizar ese tema que Él está inquietando. Y entonces pueden pasar semanas o meses tal vez, donde empiezo a pensar sobre esa situación particular. Esto significa entrar a la profundidad del conocimiento. Y esto se refiere a la palabra Padre. Justamente hoy es el día del Padre. Pero antes de esto vamos a hacer algo que yo creo que es sabio hacerlo. Que nos pongamos todos de acuerdo. ¿Cuántos quieren estar de acuerdo en escuchar la palabra de Dios? Bueno, no se olviden de orar por este pastor porque el pobre hace lo que puede. Pero les digo esto y no minimizo en absoluto el poder que hay en cada uno de ustedes como hijos de Dios y como congregación, como el cuerpo de Cristo. En realidad, el poder absoluto en la casa del Señor reside no en el pastor, sino en toda la congregación. Dios nos ha dado un poder y debemos saber usarlos. Tenemos el poder para bendecir y tenemos el poder para deshacer maldiciones. Tenemos el poder para establecer el señorío de Cristo, porque lo dice la palabra, pero también tenemos el poder de ignorarlo, si es que no tenemos el celo que debemos tener. Y por último, enfatizo esto, ¿por qué es conveniente que todo hijo de Dios tenga el privilegio de hablar con su Padre? ¿Les parece que está bien eso o mal? Que en vez de que uno hable, que todos hablemos. Porque es nuestro Padre celestial. Tengo derecho a hablar con mi Padre. Esta es la razón, quiero que lo entiendas. ¿Por qué los involucro en esa oración congregacional en la que todos repetimos esto? O en última instancia, cuando estamos orando de 2 en 2, pero todos tenemos el derecho y la obligación de que nuestro Padre escuche nuestros ruegos. ¿Qué pasa que no escucho a esa almita mía que no me habla? ¿Qué pasa? ¿Por qué razón le impide a mi pueblo, a mis hijos, que ellos traten de mantener una relación viva, directa, sin intermediarios? Y digo esto porque ora uno y todos los demás con un amén. Yo soy, independientemente de que esa sea una buena oración, no que sea mala. Pero la carga muy fuerte es que todos esta mañana vamos a hablar con el Señor. Y vamos a repetir esta oración juntos, ¿eh? Padre, como tu Hijo, junto con mis hermanos, levantamos esta oración porque creemos, Padre, que tú estás en medio nuestro. Jesús dice en su palabra que donde haya 2 o más reunidos en su nombre, tú estás allí. Y lo creemos. Y queremos darte gracias por este día de vida que nos das, por ser nuestro Padre celestial. Y abre nuestro entendimiento
en esta mañana para que entendamos esta palabra. Padre, gracias Señor, perdona nuestros pecados, bendice a nuestros hermanos, estén donde estén. Oh Señor, no permitas que jamás nos atrevamos a juzgar a nadie, porque el único que puede juzgar eres tú. Enséñanos a amarnos, a perdonarnos, a comprendernos, a soportarnos y a mantener el amor de Cristo para con todos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, y te ruego en tu nombre, Señor, que me guíes a compartir con mis hermanos la palabra que pongas en mi corazón. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. ¿Ustedes están escuchando en el fondo? ¿Escuchan? ¿Escuchan bien? Más o menos, dicen. Tendría que levantar más la voz. Ustedes saben que les puedo confesar un conflicto íntimo que tengo. Me dan esa licencia, dice alguno. Tengo un problema que es propio de mi forma de ser. Por naturaleza, en algunos momentos, sobre todo en cosas trascendentes, soy muy vehemente. Vehemente significa que soy muy expresivo, intensifico a través de la voz. Ustedes observarán muchas veces que estoy subiendo la voz y de pronto la bajo y demás. Es natural, no digo que esté bien, y justamente me genera el problema porque me lo han dicho, pastor, hasta aquí lo escuchamos, y de pronto se hizo un vacío, ¿no? Y usted seguía hablando y no sabíamos lo que decía. Y dije, ¿qué hago con esto? Bueno, la única manera, una de las razones por las cuales quisiera que los que están atrás también vengan más adelante es para que podamos estar escuchándonos. Pero entiendan que es así. Y a veces me reprocho a mí mismo, yo tengo que ser más calmo, más tranquilo. Pero también aprendí algo, y apréndelo para ti mismo. Somos como somos. Amén. Somos como somos. Esto no significa que no podamos mejorar, pero algo que nunca debes hacer, y esto sí puntualícelo en estos 7 días. A partir de ahora, nunca te atrevas a reprocharte. No hay maldición mayor y poder mayor para Satanás que uno se enjuicie a sí mismo, se condene o se cuestione. Somos hijos de Dios. Podemos estar equivocados, pero tengamos cuidado, porque quien mora en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Y al Espíritu de Dios no le gusta en absoluto que nosotros estemos juzgando, criticando lo que el Padre ha hecho, porque en última instancia todos somos hijos de nuestro Padre Celestial. Y a propósito de esto, quiero llevarlos a la palabra que está en Mateo capítulo 23. Jesús va queriendo traer conocimiento sobrenatural, conocimiento celestial. Es el Hijo de Dios. Él sabe que lo que Él sabe, lo que Él va a hablar, nadie lo sabe, solamente Él lo sabe. Y entonces tiene el mandato de, ¿qué? De enseñarlo. Una de las cosas que Él me dijo que les quería recordar es esta. En lo personal, estoy hablando de algo personal y quiero que respeten eso, porque para mí es el fundamento de mi propia fe. Y en ese diálogo, en esa comunión con el Señor, empieza el Señor a amonestarme. ¿Por qué razón? Escuchen bien, porque para algunos puede ser hasta sacrílego lo que puedo decir. ¿Por qué razón me exaltan tanto a mí? Dice Jesús. ¿Por qué razón? Si yo no vine a hablar de mí mismo, yo vine a hablar de mi Padre. Yo vine a exaltar al Padre. Mi tarea principal era justamente no hacer mi voluntad, sino ¿cuál? ¿La voluntad de quién? La voluntad del Padre. Porque nadie conoce al Padre, lo dice la palabra, sino el Hijo.
quien le dijo, ustedes no conocen a mi Padre, nadie lo conoce. Predican, hablan, lo mencionan, pero nadie lo conoce. Pero yo fui enviado por mi Padre justamente para exhibirles, hacerles ver a ese Padre que ustedes no han visto y que es mi Padre, con el cual yo vivo desde la misma eternidad. De manera que, vuelvo a repetir, no vine a hablar mi propia doctrina, sino vengo a hablar las cosas de mi Padre, como Él piensa, qué hay en su corazón, qué es lo que Él le agrada, etcétera, etcétera. Porque es obligación central de un hijo conocer a su Padre. No solo conocer a su Padre, sino imitar al Padre. Obviamente que estamos hablando de un Padre que tiene las virtudes como para que ejerce el verdadero rol del Padre, que por excelencia es un rol de afecto, de protección, genera estabilidad emocional, genera la presencia fuerte de una autoridad sin querer usar esa autoridad para someter a nadie. Un verdadero padre somete a sus hijos por el amor, nada más. Y el amor es algo tan trascendente que nunca daña, aunque el amor muchas veces pueda exigir actos de disciplina. Pero es el amor, lo dice la palabra, la disciplina está para enseñarnos que nos ama, es un recurso de protección que Dios hace. Porque si te dejo, yo sé qué va a pasar, sé cómo obra Satanás, sé cómo puede atraparte, aunque eres mi hijo. Hay muchos hijos que andan vagando por allí, Satanás los tiene allí, avergonzando mi nombre. Porque no tienen idea remota de que soy su padre. Me han desmerecido. ¿Por qué? Porque nadie habla del Padre. Todos hablan del poder de Cristo. Cristo es sanador, Cristo es esto. Pero yo no vine a hablar de mí mismo. ¿Alguien entiende esto? Perdón, no hago esta pregunta con otro fin que me den la tranquilidad, porque hablar y que no entiendan no tiene sentido. ¿Están entendiendo esto? Porque estoy exaltando, el Señor me dijo, a exaltar a mi Padre, a tu Padre, a nuestro Padre. Y voy a decirte algo. Fíjese cómo lo dice Jesús en este capítulo 23 de Mateo, verso del 8 al 10. Observen esto, 7 días para leerlo, pero háganlo. Se los digo con todo el cariño, el afecto, pero la advertencia, hermanos, porque la palabra es el corazón de Dios. Y Jesús va a decir en este capítulo 23, verso 8 de Mateo, podemos compartir juntos, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y vosotros sois mis hermanos. Entonces ahí está dándole la trascendencia a la palabra maestro. No hay maestros. Acá, no, yo soy maestro, yo soy pastor, yo soy apóstol. Es la estupidez propia de nuestra naturaleza. Siempre queremos ver cómo podemos exaltarnos, cómo podemos proyectar una imagen importante. Cuidado que está hablando el apóstol. Hermanos, a veces soy ofensivo, pero deliberadamente. No seamos estúpidos. Decirle que está al lado, no seamos estúpidos. El único que importa es el Señor y no las personas que nos ministran. Las personas que nos ministran son pecadores que Dios está usando. ¿Estamos de acuerdo? Denle un aplauso si está de acuerdo con esto. La segunda, verso 9. Y este es el verso clave. El 9 dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. ¿Por qué? Porque uno es vuestro Padre. ¿Quién? El que está en... Mira lo que está diciendo. Fíjate, denle un aplauso por esta palabra. Y fíjense cómo Jesús exalta al Padre. ¿Me permite sacarme el saco, por favor? Me saco de casa y me siento como en casa. Es que para mí, en rigor de verdad, hablar del Señor debe tener un sentido coloquial.
Uno no puede venir a dar conferencias ni a exhibir supuestos conocimientos. Cuando Jesús da esta respuesta es porque los que están escuchando son los que luego tienen que comunicar a otros. Y cuando Jesús habla no pierde tiempo, habla lo que tiene que hablar. ¿Y habla para qué? Para agradar al Padre. Fíjense ustedes, uno es vuestro Padre el que está en los cielos. Obviamente que está refiriéndose, y es el Padre de toda la humanidad, porque todos, malos o buenos, todos fuimos creados por el mismo Padre. Y el último, en este versículo 10 ahora, no seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Vuelve a enfatizar esto, y el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, etc. Acá vemos entonces la importancia. Quiero que tengas en el futuro por lo menos una frase, se fije en tu subconsciente. A partir de ahora yo sé que mi Padre, mi verdadero Padre, es Dios. Vamos a ver esto en las Escrituras, cómo Jesús casi en forma obsesiva le está explicando a los fariseos, al mundo, a todos, pero particularmente a los fariseos y a los religiosos, porque no podían conseguir. Para ellos el padre era Abraham. Por eso nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. ¿Y quién era Abraham? Abraham era nada más y nada menos que un hijo del único y verdadero Dios, que Dios lo toma a los 75 años para involucrarlo y generar a través de él su pueblo. Abraham era una persona de carne y hueso, con sus limitaciones, nada más. Pero la idolatría, grábate, repite esta palabra conmigo, idolatría. ¿Sabe lo que es idolatría? ¿Cuántos saben? Idolatría es exaltar a alguien dándole un rol supremo cuando jamás lo tiene. Por eso idolatramos. Idolatría, por ejemplo, se habla cuando aquellos, los hindúes, por ejemplo, idolatran una rata, idolatran un elefante, consideran que tienen virtudes de Dios. Por eso no hay que tocar esto, la vaca ni siquiera se te ocurra. Es decir, hay extremos. Otros, la Pachamama, ¿qué hace? Adoran a la tierra. Sí, la tierra es preciosa, no da de comer, pero la tierra es la tierra. Lo importante es quién creó la tierra. Y el que creó la tierra se llama el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una palabra, amados, una palabra que quiero, grábensela ahí. Y les voy a dar una tarea. Pastor nos cansa con esto de los 7 días porque no me da tiempo para nada. Pero bueno, mi tarea es ayudarlos. Ustedes hagan lo que les parezca. Apagan el televisor, 10 minutos voy a hacerle caso a ver qué. Fíjense en las Escrituras las veces que Jesús repite esta frase, y los apóstoles, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Por qué ese énfasis? Porque el rol central de Cristo no era hacer milagros. Estoy harto que me exalten por los milagros. Me exaltan por los milagros y siguen haciendo lo que se les da la gana. Me exaltan y se asombran por las cosas que hago, porque yo de comer con unos pocos peces y panes a más de 5 o 10 mil personas. Pero todo eso que hago, no lo hago yo. Lo está haciendo mi Padre a través mío. Porque el Espíritu Santo que mora en mí, no olviden que yo nazco por el Espíritu. El Espíritu Santo que mora en mí está en comunión íntima y permanente con el Padre. Y cuando el Padre dice, quiero este milagro, lo hago. Vale decir que Jesús no hacía milagros porque Él quería y en el momento que quería. Él hacía milagros cuando el Padre se lo indicaba. Recordemos en la resurrección de Lázaro, ¿qué va a decir?
Padre, recuerda que tú me has dicho, porque yo creo que tú haces esto, pero ellos no creen. Entonces, hace una oración pública para que lo escuchen los demás. Padre, quiero que ellos sepan que yo estoy haciendo esto porque tú me dices y no porque a mí se me ocurre. Lázaro, ven fuera. Porque Dios me dio el poder de la vida y de la muerte. ¿Cuánto den un aplauso al Señor? Yo tengo el poder. Por eso dice, Lázaro, ven fuera. Se va. Él va lentamente, pero en forma muy insistente, como se tiene que hacer con toda verdad, con todo conocimiento, muy insistente, va proyectando la figura del Padre, de su Padre y de nuestro Padre. Y vamos a ver algunos pasajes que van a respaldar totalmente esto, pero antes de esto vamos a ahondar un poco lo que se refiere a la palabra Padre en el orden natural. La Biblia nos da unos cuantos testimonios de muchas cosas que han sucedido con respecto a esto. Por ejemplo, notamos el caso de Abraham. Ustedes saben que Abraham tuvo 2 hijos. El primero de ellos, ¿cómo se llamaba el primero de ellos? ¿Cómo? Ismael. ¿Y con quién nació? ¿De quién nació Ismael? ¿De quién? No. De la esclava, Agar. No, entendía Adán. Correcto. Y ese hijo era hijo. Y lo amaba como hijo. Porque Abraham, que no tenía hijos, no sabía, porque el espíritu paterno, ¿saben cuándo surge? Cuando hay un hijo. Porque se es padre, porque hay un hijo. Si no hay un hijo, no soy padre. Ser esposo, pero no soy padre. Así como la mujer tiene un sentido afectivo tan intenso por sus hijos y llamativamente, Dios hace que la mujer tenga en su vientre 9 meses lo que va gestando. No por una cuestión meramente biológica, sorprendente por otro lado. Por eso cuando vienen estos sabiondos de... Escúchame, ¿cómo es posible que vayan haciendo en un vientre una criatura? Explícamelo. Y entonces voy a creer en tu Dios. Pero tu Dios es nada, pero mi Dios hace esto. Y en la perfección de la obra de Dios, en cuanto a la mujer, ¿qué hace? Le da un proceso de 9 meses. ¿Para qué? Obviamente es una cuestión biológica, solo Dios la sabe. Pero una cosa es cierta, ninguna madre, ninguna mujer como madre, olvidará jamás cómo ha parido ese hijo o esa hija. Viva lo que viva. Tuvo 9 meses para estar pendiente aún de síntomas y demás, etc. Y fíjense ustedes incluso cuál fue la maldición que Dios le da a Eva como consecuencia de su desobediencia. Una de las maldiciones que te digo es que vas a parir tus hijos con verdaderos dolores. ¿Será cierto esto? Bueno, yo no soy mujer, pero es cierto, bueno. Pero fruto de la maldición. No la castiguemos a la pobre Eva porque la pobre hizo lo que pudo hacer. Recordemos que no estamos para juzgar, pero la cosa es así. Pero con respecto a Abraham, ¿por qué voy a Abraham? Voy a Abraham porque Abraham, y esto es una parcialidad que los padres podemos tener. Si bien es cierto, amaba a Ismael porque no tenía hijos y bueno, será esto. Recuerden que la actitud de Abraham de tener relaciones con Agar para que naciera Ismael se la indujo la propia Sara, porque Sara dijo, soy una vieja, tengo 90 y pico de años, ¿cómo crees que yo te voy a dar un hijo? Vos entendiste mal. Yo no te puedo dar un hijo. Entendelo, Abraham. Pero ¿cómo? Si Dios me dijo que vos me vas a dar un hijo. No, entendiste mal.
Y lo dijo tantas veces que Abraham terminó, capaz que tiene razón. ¿Y qué quieres que haga? Pero Dios me dijo que me va a dar un hijo. Claro que te va a dar un hijo. Fíjate ahí, esta mujer, Agar, mira qué preciosa es. Joven, vital. ¿Te autorizo a tener relaciones con ella? Y ese hijo, que ella es como ese hoy, ¿no? Que se alquilan los vientres. Las mujeres que pueden parir, entonces, yo voy a parir un hijo para vos, pero que siempre va a ser mi hijo en última instancia. Pero ocurre o no ocurre. En aquel tiempo era bastante frecuente eso, porque por la obsesión de la mujer de tener un hijo. Porque no tener un hijo era sinónimo de maldición. Dios no te da un hijo. Recuerden ustedes el drama de Ana con respecto a Samuel. Entonces, bueno, fenómeno. Y entonces Sara dice, de esta manera vos tenés el hijo y yo voy a tener ese hijo. Ese va a ser mío, no va a ser de Agar, es mío. Y entonces, como siempre, ¿qué hace Abraham? Se relaciona, nace un hijo, porque también eso indica por qué hay un varón y una mujer. Porque es imposible que nazca un hijo si no hay un varón y una mujer. Mientras que ahora todas las cosas que están diciendo, dos mujeres pueden, no sé, claro, tienen que contratar hijos y, bueno, ni hablemos. El estado de locura de Satanás es tal que ya hemos llegado a la perversión extrema en todo sentido de la palabra. Pero no yéndonos del tema. Y aparece entonces el padre, porque Abraham seguía con la convicción de que Dios le iba a dar un hijo. Pero también era un hombre y por lógica él tenía sus dudas. Porque hacía todo lo que se podía hacer para tener un hijo. Pero el problema es que cuando Dios dice que vas a tener un hijo, lo vas a tener porque Dios lo dijo y punto. Y no hay límites, hermanos, en Dios para hacer milagros de toda naturaleza. Tenemos incluso en la propia congregación testimonios y en tantísimos lugares. Y lo seguirá haciendo. Pero hay un hijo. Y ese hijo era el que Dios le prometió, porque después le va a decir Dios ya más claramente, vas a tener un hijo, se va a llamar Isaac, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí está. Hasta que cuando Dios dijo, este es el momento, se produjo el momento y tuvo un hijo, Isaac. Y Sara, humillada frente a este hecho y asombrada, me imagino habrá estado, cada vez que lo veía a Isaac, agachaba la cabeza y decía, mira hijo, y yo te negué, porque lo que hizo ella es negar a ese hijo que Dios le iba a dar. Y esto también es motivo para hacer alguna reflexión. Cuando los padres de alguna manera sienten cierto rechazo a un hijo, por cualquier causa, cuidado con eso, cuidado con eso. Porque es el fruto de heridas, de raíces propias que se han engendrado silenciosamente en el alma de la persona y que luego tiene que expresarse. Sí, pues yo tuve un hijo, sí. Me violaron, me embarazaron y ¿cabe o no cabe eso de que esa mujer empieza a sentir cierto rechazo a ese hijo que vino como fruto de una violación? Sí. El tema es complejo, tremendamente complejo. Y por eso, hermanos, vuelvo a repetirte, nunca juzgues a nadie. Amén. Decirle que está al lado, nunca juzgues. Y lo otro, no pretendas creer que sabes, ¿cómo se cierra la frase? Lo que no sabes. Cierra la boca. Tú no sabes nada. Es eso. ¿Quién conoce los secretos que se mueven dentro de cada alma? Nadie. Jesús sabía esto. Y terminando con la historia de Abraham, Dios necesita, porque ya estaba tan encariñado Abraham con Isaac, lo veía 12, 13, qué hermoso. ¿Por qué? Porque era la herencia, era el hijo que Dios le dijo expresamente, te lo voy a dar y te lo voy a dar con un milagro. O sea, tenía alrededor de 90 y pico de años, 99, que más o menos, según algunas apreciaciones, y la mujer andaba por esa edad también. Hizo el milagro para que supieran
que Dios rompe todas las reglas de la lógica. Decirle, para Dios no hay lógica, para Dios hay milagros. Dios genera milagros. Entonces, terminala con tu lógica de que no esto, que no aquello, porque Dios es Dios. Eso es. Demos un aplauso a nuestro Padre Celestial, porque es lo que Él hace, no tiene límites. Nosotros le ponemos límites. Y terminó entonces y Dios tuvo que arrinconarlo. Recuerden ustedes, no vamos ahí al texto porque no vamos a extender mucho. Y, perdón, Ana, ¿qué hora? Ven, y yo tenía que empezar a predicar de otra cosa ahora. Bueno, sigamos así. ¿Están entendiendo algo? Díganme amén, entonces, Señor. Bueno, la gente está escuchando bien. Perdón, ¿en qué estábamos ahora? ¿Qué les dije? Abraham. Entonces Abraham tiene a Isaac. Y Dios, como quiere sacudir, tiene que formar a un hombre de Dios. Y tiene que exigirle una fidelidad absoluta. Este es mi Padre Celestial. Como la exigió en Cristo mismo. Cuando dijo, te guste o no, hijo, el único recurso para que yo perdone a la humanidad es que tú mueras en la cruz, derrames tu sangre. Y en el caso de Abraham, ¿qué va a hacer? Y bueno, Abraham ve que él estaba muy encariñado con el hijo y demás, dice, bueno, acá tenemos que decidir. O querés a Isaac o me querés a mí. ¿Qué estaba generando Dios? ¿Un rechazo a Isaac? No. Lo que estaba generando Dios es una prioridad, porque la palabra misma, y eso lo dice Jesús, si no me amas más que, a ver, ¿cómo dice el versículo? Si no me amas más que a tu padre y a tu madre y aún a tu propia vida, no eres digno de mí. Den un aplauso, solo dice el Señor. Si no amas más, si no amas más. Y como vio que Abraham había que establecer en ese hombre, un hombre natural, carnal, no tenía ninguna virtud propia, ningún antecedente de este hombre. Sin lugar a dudas que había uno solo que era, en medio de tanta idolatría, era un hombre que reconocía que había un solo y verdadero Dios. Y Dios dice, este es el hombre. ¿Y qué sucede entonces? Sucede que, bueno, Abraham, lleva a tu hijo al monte y me lo vas a tener que entregar. Lo vas a tener que matar. Dos no podemos tener el mismo lugar. Uno tiene que estar arriba y el otro ¿dónde? Abajo. Esa es la fuerza afectiva. Y te lleva a preguntarte, ¿a quién amas más? ¿A quién pones arriba? ¿Quién es el que gobierna tus afectos? ¿Quién es el que te hace temblar cuando algo está por suceder? ¿Qué importancia, qué relevancia tengo yo en tu vida? Abraham, ¿por qué estás tan apegado a ese hijo que yo te di? Me desplazaste a mí, me sacaste a mí. Porque hasta que tuviste el hijo yo era tu Dios. Y te lo di porque te dije que te iba, porque necesitas tener un sucesor. Un sucesor, y ese sucesor es este hijo que yo te di. Pero no entiendo, padre, me está diciendo un sucesor y me dice que lo mate. Y ustedes saben que la idolatría, y esto recuerden ustedes, que pasaban los hijos hasta por fuego. Una de las prácticas tremendas que había con los dioses que competían con el verdadero Dios es que exigían para poder bendecirlos y demás, porque un Dios siempre se busca para que busque una bendición. Bueno, tenés que matarlo. Y ellos mataban a sus hijos, los pasaban por fuego. Y entonces decían gracias. Una locura. Pero al principio estaba. ¿Se imaginan la cabeza de Abraham? Pero yo nunca escuché que... ¿Por qué me pide, padre? ¿Será porque es la única manera de mostrarle a los demás que este Dios también exige a su hijo? No. Estoy queriendo algo mucho más que eso. Matar a un hijo es una cosa que puede ocurrir en solo un segundo, un minuto, nada más. Lo que yo tengo que matar es otra cosa. Tengo que matar el Dios que has convertido a tu hijo. Y hay que tener cuidado con esto.
¿Por qué? Porque amamos a nuestros hijos de una manera tan intensa, tan propia, y así debe ser, porque el amor significa protección. El verdadero amor significa sufrir por ese hijo, y disfruto aún sufriendo. Es una fuerza vital, vital que Dios pone. Por eso una madre toca cualquier cosa, pero no toques a un hijo. Y tiene que ser así. Parió ese hijo durante 9 meses. Y entonces le dice, tienes que matar a este hijo. Y lo lleva. Demora días en llegar. Se imagina, tengo que matarlo. Y el hijo al lado, papá, ¿dónde vamos? No, vamos, que Dios me... Y ahí empieza la lucha interior de Abraham. La lucha que vas a tener vos, te guste o no. Tenés que sacar. Vas a tener que dar prioridad a tu verdadero padre. O a quien tú ames más. Acá está el fondo de la cuestión. Jesús tuvo que hacer esto. Si me amas, haz mi voluntad. Si me amas. Padre, tú sabes que te amo. Todo lo que hice, más continuamente le decía, esto lo está haciendo el Padre Celestial, etc. No. ¿Me amas de verdad? Paga el precio. El amor verdadero y auténtico siempre tiene un precio. Y el precio que tiene es todo. Todo o nada. Así que decidí, Abraham, hacer lo que quieras. Pero si me amas, tienes que matar a este hijo. Y el problema era esto. Dios tenía que establecer en la mente y en las emociones de ese hombre todo el dolor, la frustración, la incomprensión, el estado de locura. Pero ¿cómo puede ser que voy a matar a mi hijo? No puede ser. Pero tiene que ir un día, y 2, y 3. Y Dios guardaba silencio. Tenía que llegar a las raíces. Escucha bien, grábate. Dios tiene que llegar ¿a qué? A las raíces. Porque mientras la raíz del rencor, del odio, de los celos, de las contiendas estén intactas, nunca vas a poder dejar de ser esclavo de esas fuerzas. Y ahí lo tiene. El padre está exigiendo, el padre natural, que es Abraham, está exigiendo proteger al hijo. Pero el padre, el padre verdadero, el padre espiritual, el que le dio vida a Abraham y el que le dio vida también a Isaac, ese padre está ejerciendo su derecho. Como nuestro Padre Celestial esta mañana está ejerciendo su derecho. Escoge. Pero algo tienes que hacer. O yo, o el que tú quieras. Tu padre, tu hijo, tu esposo, tu casa, lo que quieras. Pero no olvides que yo soy tu padre. Y bueno, llegó el momento en que tenía que, vamos a ver si encontramos 2 minutos el pasaje. Tal vez alguno me ayude, creo que está allí por Génesis 22, por ahí, creo. Génesis 22. Claro, lo que pasa es que, hermanos, mientras yo estoy hablando con ustedes, de arriba me está mandando lo que a veces no me... Sé dónde está la palabra, obviamente, pero no lo tengo preparado y entonces me deja el interrogante ver si era 22. Y entonces, en esta palabra... Espérate, a ver. No, en el 22, no. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No. En el 22 está el mandato de Dios, pero la ejecución no está en el 22, está más adelante, está antes. Bueno,
¿Dónde? 22:11. Correcto. ¿Ves qué gusto que da? Que todos nos ayudamos. Pastor, le amable la ley a la biblioteca, que para la menuda que la ley. Bien, sí, vamos al centro de esto. Dos padres se están disputando el afecto central. Y dice la palabra, el verso 9 del capítulo 22 de Génesis: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, acá está la palabra, ¿qué quiere decir entonces? Hasta ese momento Dios estaba guardando un silencio. Pero Dios guarda silencio hasta que va a intervenir, y entonces dice, ahora voy a intervenir. Y dice entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y Abraham responde, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí, etcétera, etcétera. Ahora dice, por fin, porque ya conozco que temes a Dios, que era necesario no que matara. En realidad matar tiene dos actos. El primer acto de matar está dentro, la decisión de matar. El otro es ejecutar. Lo que Dios quería sacar del corazón de Abraham es esa actitud de matar. En realidad lo que quería es que él, a partir de ese momento, matara a su hijo en su corazón. No le diera a su hijo Isaac esa prioridad absoluta. Quiero que dejes de creer que Isaac es tu Dios. Yo soy tu Dios, yo soy tu padre. Pero me estás desplazando, estás amando más a Isaac que a mí. Y cuando yo te exija lo que te exija, no lo vas a hacer. Pero ahora esta prueba mostró que me entregaste eso, me mostraste que estuviste dispuesto a elegir entre Isaac y yo, y me elegiste a mí. ¿Cuántos eligen al Padre esta mañana? ¿Cuántos elegimos? Denle un aplauso al Señor, aleluya. No me elijas. Porque Jesús está diciendo, y vamos a referir brevemente algunas cosas, en cuanto a algunos pequeños versículos nada más. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni la hagas, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Dónde está la palabra clave? ¿Cuál es? Temes a Dios. No está diciendo, yo sé que estás muy aferrado a esto. Algunos están aferrados, qué sé yo, hasta cosas materiales. Algunos endiosan su coche, otros su casa, otros no. O soy tu padre o no lo soy. Y si soy tu padre, tendrás que obedecerme. Y lo que te digo que me entregues, me lo tienes que entregar. Y si no lo haces, no me invoques como tu padre. Va a decir que no tienes temor de mí. Porque la cuestión es esa. Así que Dios logra matar el sentimiento de dominio que tenía ese hijo en el corazón de Abraham. Y decidió al final, escoge, ahí lo tienes, a Isaac. ¿Lo escoges? Si me escoges a mí, mátalo. Había que matarlo como adentro del afecto. Y esto es lo que está diciendo el Señor. Hoy, en este día de hoy que estamos hablando de nuestro Padre Celestial, este es nuestro Padre. Esta es la exigencia que Él nos impone. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora bien, voy a llevarlos. Entendimos este asunto y concretamente entendemos que Dios nos está diciendo, tenés 7 días y te voy a ayudar a ver que pongas en orden a quién amas más. Si me amas más a mí, no quiero que haya nada que sea más importante que yo. Y si yo te pido algo, aunque te duela,
porque a Abraham le dolía. Lo hizo sufrir. Tenía que sufrir, tenía que matar algo que él amaba intensamente. Pero no era porque amaba, sino porque al amar a su hijo no podía estar en obediencia incondicional o obedecía porque ese hijo que iba a crecer iba a ejercer cada vez un dominio mayor. Y concretamente Dios no dice, yo no disputo mi gloria con nadie. O soy tu Dios o no lo soy, o soy tu Padre o no lo soy. Y eso es lo que Jesús nos vino a enseñar, y leo algunos versículos para que los anoten nada más y lo mediten. Miren. En Mateo capítulo 11, verso 27 dice, nadie conoce al Padre, nadie conoce al Hijo, sino al Padre, a quien el Padre lo quiere revelar. Nadie me conoce a mí. El único que conoce que soy el Hijo de Dios es mi Padre. Y el único que va a saber que soy el Hijo de Dios es a quien mi Padre le indique. Significa que si nosotros estamos reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces nuestro Padre Celestial no solo nos ama, sino nos tiene en su lista como sus hijos. Denle un aplauso, somos hijos de Dios, por eso amamos a Jesús. Y tenemos otro pasaje que dice, bendito sea el nombre del Señor. Dice el capítulo 11 de Lucas, verso 11, ¿qué padre de ustedes si su hijo le pide pan? Le dice, no, y en el 13 dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? ¿Quién nos dará? Nos dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. ¿Cuánto más? Nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de Él. Estamos suplicándole que nos ayude. Cada cual según su propia necesidad. Y si hoy tenemos que hablar algo, tenemos que hablar de lo que Jesús quiere. Jesús quiere que hablemos del Padre, que exaltemos al Padre y que tengamos la dimensión de quién es nuestro Padre Celestial. Creador del universo. Creador de todo lo que existe. Creador de haber hecho en su infinita sabiduría engendrar, por citar el hecho que estamos mencionando, engendrar un ser en el vientre de otro ser para mostrar que Dios es creador de todo, absolutamente de todo. Mientras que los biólogos y demás dicen, no, esto no es nada, dígame cómo es posible que un ser de pronto, de una manera sorprendente, vaya formando las uñas, el pelo, la piel, los huesos. Pero si entramos a profundizar, esto es una locura. Para ustedes es una locura, pero no es una locura ni remotamente para quien ha hecho los cielos. Por eso es Dios. La imagen de Dios no tiene límites en su perfección. No tiene límites de ninguna manera. Es nuestro Padre Celestial. Es un absurdo pretender que conocemos a Dios porque pronunciamos su nombre. No tenemos idea. Pero lo que sí tenemos, y esto es lo que Jesús nos enseña cuando dice, ustedes no llamen Padre, fíjense lo que dice, no llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un Padre, un solo Padre, que está en los cielos. A ese llamen Padre. Y observen ustedes que cuando va a enseñar respecto de cómo orar, cuando el discípulo dice, bueno, queremos saber cómo oras, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y cómo lo dice un discípulo? Padre mío. Tienes que tener posesión de lo que dices. No, Padre nuestro es un Padre nuestro. Padre mío y Dios mío. En mis oraciones frecuentemente es una expresión que la uso intensamente para que Dios sepa que yo lo llevo a la dimensión que Él es. Es mi Padre, pero es mi Dios. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos. Gracias hermano por su paciencia.
En Juan capítulo 10, 30, yo y el Padre uno somos, uno somos. En el capítulo 5 de Juan, verso 43, yo he venido en nombre de mi Padre, he venido en el nombre de mi Padre. Juan 5, 43. Juan 3, 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas las pone allí. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Bueno, tendríamos infinidad de textos para leer, leo solamente uno más. Yo y el Padre uno somos, esto lo estuvimos leyendo. Voy al Padre porque el Padre mayor es que yo. He guardado los mandamientos de mi Padre. Dice en el capítulo 15 de Juan, verso 10. En 2 Corintios 1:3, Padre de misericordias y Dios de toda la creación. 2 Corintios 1:3. Y por último, Efesios 4:6. Efesios 4:6. Un Dios que dice, y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Den un aplauso al Señor, en Dios, aleluya. Tendríamos... ¿Qué está haciendo Jesús entonces? ¿A quién? ¿Se está hablando de Él? ¿Se está exaltando a Él? ¿Está diciendo que Él es el sumo? No. Dios y Padre de todos. Es mi Dios y mi Padre celestial. Amén, hermanos. 3 verdades que podamos haber entendido esta mañana. Y cerramos con una oración. Claro, pero observen ustedes, para entrar al corazón del Padre, y esto también hay que enfatizarlo, hay una sola puerta, una sola llave, por decirlo. Dice la puerta, yo soy la puerta. Nadie entra al Padre si no es a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. No es que haya un choque, no. Jesús dijo, nadie va a entrar al corazón de mi Padre si es que no pronuncia y se somete. ¿Por qué? Porque yo revelé al Padre. Usted conoce al Padre que yo revelé. Entonces, cuando digo, Jesús ayúdame, decimos, Jesús ayúdame, y en el nombre de Jesús, Padre, ayúdame. Pero se sobreentiende, porque lo dice el Señor en la palabra, nadie, todo lo que le pidan al Padre, como dicen, ¿a quién hay que pedirle? ¿A Jesús? No. ¿Qué está diciendo Él? Todo lo que le pida, ¿a quién? Al Padre, en mi nombre. ¿Qué dice? Yo se los daré. Denle un aplauso al Señor y estamos cerrando esto. Bien. Solo 3 verdades y terminamos, porque todos quieren ir a comer sus ravioles. Vamos. Nunca a nadie, ni siquiera a mí mismo. No te juzgues, pero yo soy esto, deja de juzgarte. Más bien decimos, Señor, ayúdame a cambiar. Ando medio flojo de papel en algunas cosas, pero ayúdame. Toda la vida vamos a pedirle ayuda al Señor, pero ni te atrevas a juzgarte o a criticarte a ti mismo. Segunda verdad. Es un Dios celoso. Pero la verdad central es que Jesús vino a hablar de ¿quién? Del Padre. Jesús vino a hablar del Padre. Y la otra verdad es que el Padre y Jesús son uno mismo. Amén, hermanos. Nos ponemos de pie. Amén. Y ¿saben qué? Me gustaría, así como están de 2 en 2, ¿por qué no tienen una oración? Yo después cierro con una oración. Oren entre ustedes. Según sí, perdón. Tenía una palabra profética para compartir. Sí, léela. Dame. Padre mío y Padre mío, Dios mío, ten misericordia por amor de ti mismo, Padre, por amor de tu santo nombre, Padre. Derrama tu gracia, Padre, derrama tu misericordia. No nos abandones, Padre, no apartes de nosotros tu Santo Espíritu.
No permitas que seamos de tropiezo. Mantén vivo el celo de tu palabra, Padre, y enséñanos a amarnos como tú anhelas, con pureza, con integridad, aún con renunciamiento propio. Gracias, Padre. Gracias. Todo viene del Padre. Y sí, toma. Y le doy, permítame solamente 2 minutos no más, pero tomen nota, profecía 44, hay más, pero la profecía 44, si me la puedes poner, por favor, la profecía 44, 1 minuto. Hay bastante más, pero quiero leer esta. Desde el punto 1 va a ser hasta el punto, rapidito lo leemos, ahí está. Dice, santifícate, iglesia, vengo pronto, tu tiempo es para mí. Te escogí, te compré para que seas mía, no seas adúltera. 2, no sigas al mundo, los que siguen al mundo serán destruidos. Es que no puedes entender los tiempos. 3, únete delante de mis ojos. No, me parece que no. Así, únete delante de mis ojos, solo los que estén unidos serán cuidados. No andes detrás de tus propios pensamientos, no te arrastres en los deseos de este mundo. Yo te lavé las ropas, yo te hice santa, no leas mi palabra solo para tus deseos, sino para los deseos de mi Padre. No leas mi palabra solo para tus deseos, sino para los deseos de mi Padre. Solo detrás de mis demandas están mis promesas. No leas mi palabra solo para tus deseos, sino para los deseos de mi Padre. Y el último dice, solo el que no tienen el deseo del Padre. El deseo del Padre es que hagan solo su voluntad. Solo el que busca la voluntad del Padre sabrá cuál es la voluntad del Padre. Solo es iglesia aquel que haga, ¿qué dice? Haga la voluntad del Padre. Aquel que ha negado su propia vida, etcétera, etcétera. Bueno, y más citas. Pero tenemos esta exhortación. Oren de 2 en 2 y estamos ya cerrando este punto. Gracias por la paciencia, hermanos. Gracias.